y que compartan nuestros videos. Muchas gracias. Déjeme saludar en esta mañana a un baluarte, a un bastión de la Cuarta Transformación. En ocasiones puede ser crítico, pero nadie le puede regatear el reconocimiento de ser una voz que también es contrapeso a esos que buscan desinformar desde los medios de comunicación, desde las redes sociales. Es Pedro Miguel, escritor, analista, historiador. Le agradezco mucho que nos acompañe en esta mañana, sobre todo. Pedro Miguel, te mando un abrazo. ¿Cómo te va? Querido Vicente, buen día. Oye, y gracias que me acabas de regalar una licenciatura, hermano, porque yo historiador no soy. Pero la acepto, está buenísima. Oye, bueno. ¿Cómo estás? Dime. A ver. Primero empecemos por lo último que escribí lo que leí, en redes sociales. Dices, escribo lo que pienso, me tienen sin cuidado el qué dirán, no ando buscando la aprobación de nadie y los ladridos de los bots me honran, así que lo diré con todas sus letras. Manuel Bartlett es un patriota y no sean montoneros, vénganse de 10 en 10. Me imagino que a muchos que mueven esos bots, a esos trolls, esos que defienden los intereses, les ha dolido lo que se dijo en la mañanera, que no tiene desperdicio, y qué nivel de saqueo de estos sinvergüenzas que tienen el descaro todavía de frenar a punta de suspensiones de amparos la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dame tu opinión, Pedro Miguel. Pues mira, me parece que das en el clavo. Yo agregaría que no solo hay bots que detestan la figura de Bartlett, sino que también hay compañeros que se sienten muy incómodos y la incomodidad crece ante esta figura cuando tiene un desempeño tan notable, tan brillante en defensa de los intereses nacionales. Entonces, escribí eso pensando justamente en esa incomodidad y decir, bueno, ya el 88 fue hace muchos años. Yo no sé qué pasó en el 88, pero lo que sí sé es lo que ha venido pasando desde 2004, desde 2005, en un proceso de privatización, de saqueo, de desnacionalización, y ahí Bartlett ha estado desde siempre en el lado correcto. Y el lado correcto, pienso yo, pues es resistir, enfrentar, contrarrestar este gran robo al patrimonio de todos, que ha sido la reforma energética peñista, con todas sus consecuencias, con los contratos sopilotes con la CFE, con los subsidios, con el desmembramiento de Pemex, con todas estas cosas, ¿no? Y, oye, Pedro Miguel. Sí, dime. Pedro Miguel, perdón que te interrumpa. Fíjate lo que observo desde mi trinchera como comunicador, como periodista. Los medios de comunicación, esos que le hacen juego a los grandes intereses, que no son los intereses del pueblo y no son obviamente los intereses de la Cuarta Transformación, se enfocarán en el golpeteo contra Hugo López-Gatell. Se sacaron una de la manga, y digo, no es que nos guste decir que hay más de 200,000 muertos por la pandemia en México, no es que alguien celebre eso, pero se van a enfocar precisamente en el caso Hugo López-Gatell. Y si lo tocan el tema de lo que se abordó en la mañanera, que me parece de 8 columnas, el saqueo que se exhibió, pues lo van a tocar muy por encimita, estarás de acuerdo, ¿no? Y lo digo porque la gente se puede confundir con tanto ruido, y a lo mejor muchos no vieron la mañanera, y digo, hay que dejarles en claro eso, Pedro Miguel. Así es. Mira, y a ver, hay que asumir las cosas como son. No hay un gobierno en el mundo que haya enfrentado bien la pandemia. Y no lo hay por una razón muy sencilla, pues porque nadie se esperaba la pandemia, porque es un asunto que no había ocurrido y que no había vivido ninguna de las generaciones que hoy están vivas. Nadie estaba preparado para la pandemia, y quien dijera lo contrario miente. Todos los países la han regado. Que haya un muerto es un fallo catastrófico. Uno. Bueno, nosotros tenemos 200,000, Estados Unidos tiene no sé cuántos cientos de miles, Brasil tiene, Alemania, en fin, es decir, aquí el punto es qué se ha hecho a partir
del surgimiento, del brote y de la expansión de la pandemia, y en ese sentido, pues yo creo que el gobierno mexicano lo ha hecho de manera espléndida. ¿Qué se ha hecho a partir de que se recibió un sector energético despedazado? El gobierno mexicano lo ha hecho de manera espléndida. Y sí, hay un afán por golpear a figuras clave de la 4T, que es solo una de las puntas de lanza o una de las partes de esta pinza, Vicente. La otra parte, pues, es el INE, decidiendo quiénes son candidatos y quiénes no. Ahora, solo falta que nos nieguen, que nos revoquen el registro por exceso de representatividad. Es decir, para mí me parece muy claro que es una ofensiva articulada, diseñada para poner a la 4T contra las cuerdas de cara al proceso de junio próximo, demoler a figuras clave como son Bartlett, como es López-Gatell. Ese es el gran designio de la oligarquía desplazada del poder, ¿no? Que está representada pues por medios que sabemos cuáles son, por personajes tan execrables como Enrique Krause. Fíjate que a mí Enrique Krause nunca me gustó, pero nunca pensé que fuera tan pequeño en términos morales. O sea, realmente me sorprende, es decir, el grado de inmundicia en el que puede llegar a batirse este individuo es increíble. O sea, llamarle torturador a Hugo López-Gatell, ¿no? Sí, sí. Ya que tocas el tema... Ese es su plan. Y fíjate, Vicente, que a mí me pone muy feliz, porque me parece que por un lado los evidencia, y por otro creo que esta situación nos obliga a deponer todo el desmadre interno que ha traído Morena, todos los desencuentros, etcétera, y a responder con unidad. Pedro Miguel, a mí me han dicho amarillista, además de chairo y cromasables de López Obrador y besatraseros y todo lo que seguramente te dicen a ti, cosas peores, pero también me dijeron amarillista, exagerado, cuando dije aguas, ahora que está Lucho Arce, y vengo desde hace meses con Alina Duarte, pues contando este paralelo entre la historia boliviana y lo que está ocurriendo en México, y he dicho aguas, porque la derecha es la misma en México y en Bolivia, y si no, ahí está Xóchitl Gálvez y los panistas en el Senado pidiendo la liberación de la golpista Yanine Áñez. Y no sé si leíste en el periódico Reforma, en Templo Mayor, la columna editorial, la más importante de un periódico, lo que se publicó, y a mí en lo particular me dice que no estoy tan perdido en mi olfato. Te leo para que me des tu opinión, porque estamos viendo el INE contra la 4T, estamos viendo los grandes empresarios contra la reforma eléctrica, estamos viendo todo esto, los golpes mediáticos, en fin. Leo: al grito de arriba las manos, esto es una nacionalización. El gobierno de la 4T ya salió con la idea de reformar la ley para agandallarse, para nacionalizar el litio y todo el proceso industrial y comercial a su alrededor. La propuesta del senador morenista Alejandro Armenta, dedo chiquito de Ricardo Monreal, equivale a la administración federal, a que la administración federal actúe como cualquier cártel del crimen organizado, cobrando piso a empresas legalmente establecidas. Y es que si bien el litio se ha convertido en uno de los metales más codiciados a nivel internacional, especialmente por sus usos en cuestiones electrónicas, el gobierno mexicano no tiene ni la infraestructura ni la capacidad para hacerse cargo de esa industria. Quienes saben de minería podrían explicarle a Andrés Manuel López Obrador que extraer el litio no es tan fácil como hacer enchiladas mineras, sino que requiere un proceso técnico que puede tardar hasta 3 años. De hecho, con su idea de crear un organismo equivalente a Pemex para el litio, el gobierno se encamina hacia el drama que ya viven otros países con grandes yacimientos como Bolivia, la paradoja de la abundancia que no saben convertir en riqueza. Ahí te la dejo de tarea, Pedro Miguel. Mira, justamente ayer se informaba que los corporativos privados entre 2014 y 2020, en estos 6 años,
que entraron a la producción petrolera gracias a la gran traición a la patria que fue la reforma energética de Peña, han producido el 7% de la producción total de petróleo. Ese es el típico embuste privatizador. El Estado es malo para tal cosa, esto no sirve, es corrupto. Demonios, es realmente un argumento fútil, es un argumento infantil, pueril, y desde luego que tienen pánico de que haya ya no digas una nacionalización o una expropiación, una regulación del litio. Porque mínimo tenemos que regularlo, y tenemos que decir, ok, lo sacan privados, pero no se exporta, y no se exporta a quien a ustedes les dé la gana, esto es para el país, para el desarrollo nacional, por ejemplo, ¿no? A eso tenemos que avanzar. No sé si vamos a una nacionalización del litio. Yo creo que sería lo óptimo, pero es cierto que nos pondría en conflicto muy grande con intereses muy poderosos y quizá no sea este el escenario adecuado para dar esa batalla, ¿eh? No lo sé. Pero lo que sí me parece claro es que el Estado tiene que regular la extracción del litio porque es un mineral estratégico para el desarrollo nacional. No para que Elon Musk arme coches que cuestan 2 millones de pesos. Necesitamos litio para otras cosas. Necesitamos litio, por ejemplo, para impulsar el desarrollo del transporte colectivo eléctrico en México. No para andar haciendo coches con pantalla de 32 pulgadas, man. Y con jacuzzi integrado y wifi, la madre, ¿no? Esta es mi visión. Pedro, a ver, ¿ante qué estamos? Porque como que ahora me huele más a aquel intento de desestabilización que muchos hemos insistido sonaría a guerra híbrida, a golpe blando. Esto que hace el INE, esto que hacen las empresas, esto que hacen desde medios de comunicación, por ejemplo, hablabas de moral y ya salieron a criticar el discurso moral, los Broso y los Loret, y digo, hijos de la chingada, perdón, tú no eres tan grosero como yo, pero digo, estos hijos de la chingada, ¿cómo critican cuando tenemos a Oxxo, a Walmart o a Bimbo sin pagar por los subsidios casi 50,000 millones de pesos? Eso sí es inmoral. Estamos ante ya el intento abierto de desestabilización del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, o me estoy viendo ya muy volado, Pedro Miguel. Sí, mira, yo creo que todo lo que tú mencionas existe. El lawfare, la guerra híbrida, todo esto. Pero, a ver, hay una gran diferencia con el escenario que se dio en Bolivia a fines de 2019. Que es que en México la oposición oligárquica y reaccionaria no ha tenido tiempo de recomponerse. Su derrota política es avasalladora y ahorita simplemente lo que están intentando es revertir esa derrota política en las urnas en junio próximo y arrebatarle a la mala la mayoría en las cámaras a Morena a fin de que le amarren las manos a la 4T en el proyecto transformador y le impidan reformas que son impostergables, que la propia resistencia de la reacción oligárquica ha demostrado como impostergables. 3 reformas. Una reforma energética verdadera, que le limpie a la Constitución y a las leyes secundarias todas las inmundicias privatizadoras que le incrustó el Peñato. Una reforma política que acabe con este régimen de partidos tan corrupto, que corrompe a todo el mundo, corrompe a Morena también, que nos hace mucho daño estas reglas del juego. Por ejemplo, la comercialización de la política, el ver la política como un negocio, el ver que poner un partido te puede reeditar mucho dinero, todas estas cosas, ¿no? Y un predominio absolutamente desmesurado, irracional y antidemocrático del INE, un tutelaje del INE sobre los partidos políticos. Y tercero, una reforma judicial, que nos asegure que los jueces van a juzgar, no
a modular políticas públicas. Es decir, ahora resulta que este juez pues, tiene más poder que la Secretaría de Energía para definir la política energética del gobierno. Este juez amparador y moral, ¿no? Creo que son dos jueces. Bueno, entonces, la 4T tiene que ir a esas 3 reformas, ya es impostergable. Se trató de operar en el marco legal heredado, pero yo creo que en estos 2 años y medio se ha visto que eso no es posible, que se tiene que reformular las leyes. Eso les da pánico y quieren impedir que la 4T mantenga y expanda sus mayorías. Hasta ahí van, no van más allá, no pueden ir más allá, porque ellos también están muy descompuestos, muy divididos, muy peleados por intereses. Entonces yo no veo en lo inmediato un escenario de concreción de un golpe como ocurrió en Bolivia. No veo con qué fuerzas, con qué energía social, con qué base podrían mantener esto, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que en Bolivia el proyecto del MAS venía cargando el desgaste del poder. Y pues el poder desgasta, sin duda, ¿no? Pero la 4T ha mantenido hasta ahora intacto su respaldo social, incluso lo ha presentado, de modo que no veo cómo podrían ellos perpetrar una tentativa de golpe a la boliviana o a la brasileña cuando instrumentaron al legislativo para poner a Dilma. No lo veo, ¿no? Y mucho menos veo un escenario a la Argentina cuando Macri logró desplazar del poder al proyecto kirchnerista, ¿no? Entonces creo que van por lo electoral y en ese afán todas sus maniobras de desgaste, de guerra sucia, de descrédito, de infamia, de calumnia, de insidia, de mentiras violencianas, de repetirlas todos los días, 24 horas, a ver qué va quedando. Esa es un poco mi percepción, querido. Yo quiero, si me permite, cerrar con 2 cosas para pedirte tu reflexión y no quitarte más tiempo. Agradezco tu generosidad siempre, Pedro Miguel. Debe de irse Lorenzo Córdoba, se deben de ir los Lorenzo Córdoba, los Ciro Murayama del INE. Yo digo que sí, pero pues entendiendo que también la política es tiempo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé si sea el mejor tiempo para debatirlo. También Noroña dice que sí, María de los Ángeles Huerta dicen que sí. ¿Tú qué piensas, Pedro Miguel? Porque pareciera que fuimos de aquel Lorenzo Córdoba expresándose mal de los indígenas, a Lorenzo Córdoba que fue mostrando las uñas, a un Lorenzo Córdoba que ya queda exhibido como lo que es. Mira, Lorenzo Córdoba siempre ha sido idéntico a sí mismo. No te olvides que Lorenzo Córdoba fue parte del IFE que legitimó la compra de la presidencia por Enrique Peña Nieto. Lorenzo Córdoba fue el presidente de un INE que en 2015 toleró toda suerte de chanchullos, de marrullerías y de cochinadas. Lorenzo Córdoba en 2018 era presidente del INE y el INE toleró el fraude. En 2018 hubo fraude, es decir, esto que no se nos olvide, no fueron elecciones limpias, equitativas, transparentes, fue un cochinero como siempre lo ha sido, y la única diferencia es que el pueblo se sublevó, se levantó en urnas y aplastó a los partidos de la derecha y aplastó al INE, que era parte del designio oligárquico de perpetuar el poder neoliberal y corrupto. Entonces, no hombre, o sea, Lorenzo Córdoba no ha enseñado el cobre, Lorenzo Córdoba ha sido de cobre siempre, siempre lo hemos visto, yo creo que de esto no hay la menor duda. El problema es que ahora lo han instrumentado, lo han convertido en un... Él, Ciro Murayama y sus chompiras como el secretario técnico del Mundo Jacobo, que es el Mundo Jacobo, le dicen, pues es el gran administrador de la corrupción interna del INE, ¿no? Estos siempre han estado ahí para eso. La única diferencia es que ahora, en vez de estar con el régimen, están con la oposición. Antes estaban con el régimen, no eran imparciales. Y hoy en día están en la oposición y tampoco son imparciales. Esta es la situación, pero creo que hoy en día están más en evidencia y creo que hay mejores posibilidades
mejores condiciones para llevarlos a juicio político. Me parece que hay que intentarlo, o sea, si no se logra, pues no se logró, pero sí se tiene que evidenciar que estos individuos fueron sujetos a un intento de juicio político, pues por lo inmorales que son y por lo que son los traidores a la democracia, ¿no? Y hay que resistir en el Tribunal Electoral, pero me parece que la mayor resistencia, querido Vicente, es la resistencia que tenemos que dar en las urnas. Esta vez tenemos que repetir, corregida y multiplicada, la sublevación cívica de 2018. Qué bueno que lo mencionas. A la mala nos quieren quitar la representación mayoritaria. Pues entonces ya no vayamos por el 51% de los votos, vamos por el 80%. Qué bueno que lo mencionas, Pedro Miguel, porque hay mucho ruido en torno a candidaturas como la de Clara Luz Flores, de quien he sido muy crítico por haber mentido en la entrevista con Julio Astillero, de Félix Salgado Macedonio, también hemos sido críticos aquí en Sin Censura, pero creo que, con mucho respeto lo digo, para quienes piensen diferente que su servidor, quienes buscamos la transformación de México, también tenemos que tener una mirada, tenemos que pensar más allá de casos en particular. No estoy diciendo que se tenga que eximir de responsabilidades a nadie, que den la cara, pero mientras están en el ruido y en el pleito interno, intestino, en Morena, pues ni modo es que se le vaya a pedir a la gente que vote por el PRI, por el PAN, por el PRD, por Movimiento Ciudadano. La gente, ¿cuál es tu reflexión esa para cerrar? Para la gente que se está perdiendo en el ruido y no ve que todavía faltan más de 3 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahí se pueden venir cosas peores si no se llega a entender lo que está en juego en las urnas, como lo dices tú, Pedro Miguel. Vicente, pues yo lo que pienso es que el disenso, la crítica, el conflicto no solo son válidos, sino necesarios al interior de una organización política, sobre todo de una organización política que se pretende democrática, como lo es Morena. Pero hoy tenemos enfrente un objetivo superior, que es preservar la capacidad de la cuarta transformación, de, valga la redundancia, transformar al país. Y ante ese objetivo superior, yo pido, ruego, encarezco a toda la militancia a que deponga sus conflictos y en julio los vemos. Pero ahorita tenemos que ganar la elección de manera abrumadora. Y más aún, hago un exhorto, cuídense, no se vayan a contagiar de pinche COVID, de modo que no puedan ir a votar en junio porque se enfermaron o porque se murieron. La única aglomeración justificada hoy por el bien del país es la que tenemos que producir en las urnas en junio próximo. Quédense en casa, vamos a resistir con mítines virtuales, vamos a estar informados, vamos a informar con las medidas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance, observando todas las precauciones sanitarias del caso, porque en junio tenemos que estar vivos, tenemos que estar sanos para seguir rescatando este país. Pues qué fuerte el mensaje con el que cierra Pedro Miguel, a quien le cambio el título de historiador por cronista de la 4T. Mi querido Pedro Miguel, te mando... Ya me degradaste, Vicente. No, ¿cuál degradarte? Al contrario, tú sabes que te respetamos, que te admiramos y te agradecemos tu disposición siempre para Sin Censura. Te mando un abrazo y estoy al pendiente. Abrazos muy cordiales para ti y para quienes nos escuchan. Gracias, es Pedro Miguel, periodista, escritor, hablando con nosotros.